Los desaciertos y decisiones del gobierno nacional han dado de qué hablar. La seguridad, la democracia son algunas de las principales preocupaciones de los colombianos y por supuesto de los caleños. Las decisiones precisamente de Gustavo Petro han desatado opiniones de diferentes sectores de la oposición y hoy nos acompaña uno de los líderes más representativos de la oposición en estos momentos, el abogado, escritor y artista Abelardo de la Espriella. Bienvenido a CW Más Gracias, Noticias. hermano. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Bueno, gracias primero por estar aquí con nosotros y estaba diciéndolo, escritor, abogado, empresario, actor, hasta periodista y locutor nos estaba Se diciendo hace de ahorita. todo un poco, hermano. Por cierto, hoy se lanza en Netflix a nivel mundial la película de Juan Piz González, en la que hago un cameo, es decir, hago el papel de mí mismo, así que los invito a que vean la película de Juan Piz González. ¿Qué tal puede ser de usted mismo? Sí, es un cameo, nada, muy natural, como puedes ver, muy sencillo y particular, eso no tuvo enredo, porque estamos diseñados, hermano, para hacer muchas cosas al tiempo. Y de 100 años para acá la educación le ha mal enseñado a todo el mundo que solo puede hacer una cosa u otra, y en realidad la mente humana es tan grande y tan poderosa que puede acometer De todo. muchos frentes y hacerlo bien además. Entonces yo sí no tengo ningún problema en explorar todas las facetas, en cumplir todos los sueños y materializarlos, porque además de que hago ron y vino, escribo, actúo, ¿Qué le falta hacer? hago ropa, ejerzo el derecho y defiendo la democracia, estoy pensando siempre en hacer más cosas, en hacer más proyectos, en crear empresa y en hacer país, porque la mejor manera de hacer país es haciendo empresa. Si usted se pone a hacer una retrospectiva, ¿qué le faltaría hacer a Abelardo de la Espriella? Bueno, me faltaron 3 cositas. Primero, tener unos mellizos, que me hubiese encantado. Tengo 4 hijos, me hubiese encantado tener unos mellizos o unos trillizos. Me hubiese encantado tomarme unos tragos con el actor Marlon Brandon y me hubiese encantado estar en un concierto de Frank Sinatra. Esas 3 cositas por ahora, tampoco es mucho. Bueno, sí, no, la verdad esperaba un poco más. Está aquí justamente... ¿Viste que soy más sencillo de lo que la gente piensa? Loco, no, tampoco es exagerada la vaina. Bueno, usted está aquí justamente en la capital del Valle del Cauca para promocionar su libro Almas Asesinas. Cuéntenos de qué se trata. Así es, esta tarde voy a estar a las 4 en el centro comercial Chipichape, en la Librería Nacional, firmando mi último trabajo literario, Almas Asesinas. 10 historias sobre 10 asesinos en serie en 10 ciudades diferentes del mundo. No solamente es un viaje al interior del alma oscura de esos asesinos, sino también es un viaje a reconocer y a conocer esas ciudades maravillosas que de alguna manera han marcado mi vida. Y la mejor nave para viajar, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? Un libro, hermano. Si tú te lees un buen libro, viajas a cualquier lugar y con Almas Asesinas podrán viajar a 10 ciudades fascinantes del mundo. Así que no se pierdan la firma del libro y léanlo antes de que lo vean en Netflix o en Amazon, porque ese es el proyecto que sigue a propósito de tu anterior pregunta. Bueno, ahí ya lo veremos también próximamente en las plataformas digitales. Hablando de almas asesinas y de todo ese tema tan complejo, pues el país sí que vive su propia historia, su propio libro o su propia novela. La seguridad nacional y la situación democrática, usted lo mencionaba hace poco en una reciente entrevista, está pasando Colombia por una de sus épocas más oscuras, o quizá la más oscura. ¿Cree que vamos a ver la luz? Esto no es una novela, esto es una película de terror, protagonizada por un guasón absolutamente perverso que quiere el caos, quiere destruir la economía, la seguridad para atornillarse al poder. Colombia vive sin duda alguna sus horas más oscuras y es cuando la patria requiere del concurso de todos aquellos que nos preciamos de ser patriotas, porque es fácil abandonar el barco cuando la tormenta arrecia. Y lo que debemos hacer todos los colombianos es mantenernos firmes en la defensa de la democracia, de los valores, de las costumbres y de las tradiciones que son el fundamento de nuestra sociedad y de nuestro país. Ahora que usted lo menciona, nosotros reseñábamos recientemente que la falta de oportunidades, la crisis de seguridad, hace que los colombianos sigan pensando en migrar, en buscar opciones. Hay que quedarse y aguantar el embate de manera estoica. Estamos gobernados por el jefe de la mafia, porque eso es una banda criminal, malhechores de la peor laya, rodean a Petro, él mismo lo es un gobierno que se está robando todo, que está acabando con la economía, que está empoderando a los bandidos y por eso la seguridad está como está.
pero los bandidos siempre han sido los socios históricos de la izquierda radical, al igual que los narcotraficantes, porque es precisamente el narcotráfico la fuente de todas las formas de violencia y también la fuente de financiación política de la izquierda radical, y eso no se nos puede olvidar. Pero Colombia es más grande, su gente es más grande que los ánimos dictatoriales del tirano en ciernes y, insisto, es cuando tenemos que mostrar finura, como dicen los pelados. Hay que poner el pecho por Colombia y defender la patria con ardentía, pasión y decisión. Bueno, a los que se quedan justamente en Colombia, como usted dice, poniendo el pecho, ¿qué cree o qué mensaje les da? ¿Qué cree que hace falta en materia de seguridad? Sobre todo ahora que estamos viendo una escalada terrorista de la que ni siquiera Cali se salva. Hemos encontrado pendones de las disidencias de las FARC. No, se quieren meter aquí ya al centro de Cali, se quieren meter al centro de Cali. Miren lo que está pasando en Jamundí, la disputa por el control territorial y por los cultivos ilícitos. Insisto, la fuente de todas las formas de violencia es el narcotráfico. Colombia tiene 3 cánceres terribles: el narcotráfico, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, las 3 plagas más espantosas, apocalípticas y terribles que han caído sobre este suelo mágico y maravilloso de Colombia. Lo que tenemos que hacer todo es desde nuestras trincheras, por ejemplo ustedes, desde la trinchera periodística, los particulares, desde las redes sociales, las agremiaciones de abogados, de médicos, de ingenieros, de empresarios, denunciar los excesos del régimen y defender los valores y las tradiciones que, insisto, son el soporte y piedra angular de nuestra sociedad y de nuestra república, de nuestro país. Tenemos que defender a la familia, tenemos que defender a la fuerza pública, la libertad económica, la institucionalidad, la democracia. Defendiendo eso y recalcándolo todos los días, vamos a evitar que la izquierda radical nos siga corriendo la cerca para presentar a los malos como buenos y a los buenos como malos. Hoy los peores criminales de lesa humanidad están en el Congreso de la República. Un señor que perteneció a un grupo terrorista es el presidente de la República. Y el hombre más importante y grande que ha parido este país, el que más ha hecho, que es el presidente Álvaro Uribe Vélez, está enfrentado a un proceso político disfrazado de proceso judicial, cuyo único propósito es encarcelarlo. Y si cae Uribe, cae Colombia, porque Colombia es Uribe y Uribe es Colombia. Y tenemos que defenderlo también. Y en cuanto a la fuerza pública, moralizar la tropa y acabarla. Ese es el cometido que le han entregado, esa es la misión que le ha dado el jefe de la mafia, Gustavo Petro. La fuerza pública lo que tiene es que aguantar y actuar en caso de que Gustavo Petro decida violentar el orden constitucional convocando a una asamblea constituyente que evidentemente no tiene ningún asidero jurídico ni normativo, porque es un parapeto, es un invento. Si el señor quiere hacer una reforma a la Constitución, tiene que hacerlo a través de los canales establecidos por la misma Constitución del 91, y no con ese cuento de las asambleas populares y los encuentros de jóvenes y de la primera línea y demás hierbas del pantano. De tal suerte que si el señor Petro, que es un tirano en ciernes, quiere violentar el orden constitucional, el ejército debe actuar y nosotros los particulares apoyar al ejército en la recuperación del orden institucional. Yo espero que no lleguemos a esa instancia porque sería terrible de cualquier manera. Lo que yo espero es que Petro se vaya en dos años, pero veo eso muy mal porque él tiene toda la intención de quedarse. Ellos saben que por las buenas nunca más tendrán el poder, en consecuencia tratarán a como dé lugar de retenerlo por las malas. Justamente veíamos hace muy poco el intento de golpe de Estado en Bolivia, que estaba siendo condenado además por el presidente Gustavo Petro. Petro está a 2 años de su mandato, pero hay remesones ministeriales, hay muchos conflictos, problemas y escándalos también hasta de corrupción, como el que incluyó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Todos los días hay un escándalo de corrupción. ¿Cree que Petro, con ese panorama y ese antecedente, va a lograr terminar su mandato a este paso? Es que yo te digo algo, aquí lo que tenemos que apoyar es la salida democrática. Los que nos preciamos de ser respetuosos de la institucionalidad no podemos promover ni un golpe blando, ni un golpe duro. ¿Cuáles son las salidas democráticas? Que el Congreso lo saque por un juicio político. Eso no va a pasar. La Comisión de Acusaciones y la Cámara de Representantes son nidos de ratas de alcantarillas, ¿correcto? Ahí no va a pasar nada. En estricto derecho deberían sacarlo, pero no va a pasar nada. En el Consejo Nacional Electoral no sé hasta dónde llegue eso. Yo confío en nuestras fuerzas militares en caso de que él decida quedarse por la fuerza en el poder, porque las fuerzas militares están avaladas y además autorizadas por una norma constitucional a actuar en caso de que eso ocurra. Lo ideal sería, por supuesto, que él saliera con un proceso político, pero eso no va a pasar,
porque buscar seriedad y honestidad en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y en la Cámara de Representantes de Colombia es como tratar de encontrar santidad en un burdel. O es más fácil encontrar santidad en un burdel. Por ejemplo, en el caso local, en el Valle del Cauca, ha habido un gran intento de recuperar lo que decía ahora usted, el control territorial. La gobernadora Dilian Francisca Toro, por ejemplo, ha pedido apoyo del gobierno nacional, pero las acciones, pese a la multitud de consejos de seguridad, parecen insuficientes. ¿Cree que le ha faltado mano dura a la gobernadora? No, ¿O qué pasa allí? la gobernadora ha estado haciendo lo que debe hacer. Lo que pasa es que el gobierno nacional la ha abandonado. ¿Cómo va a querer una gobernadora que se le desbarate el departamento por cuenta de la inseguridad? Eso conspira contra ella misma. Pero cuando la cabeza del Estado, que es a su vez el jefe de la fuerza pública, no presta atención a los llamados de los mandatarios locales, no envía el pie de fuerza que se requiere o simplemente las aeronaves para hacer los operativos y las distintas acciones militares y de policía ni siquiera funcionan porque no les hacen mantenimiento. ¿Qué puede hacer la gobernadora? Está maniatada, pero hay que decirlo, Dilian ha venido haciendo y reclamándole al gobierno nacional que actúe, y la pobre está como ladrándole a la luna porque el gobierno no está interesado en eso, y no porque no quiera prestarle atención a la gobernadora, simple y sencillamente el gobierno tiene un plan, dejar que los bandidos se empoderen en todas las regiones del país para llevarnos a la sin salida, según la cual esto se puede resolver única y exclusivamente con una constituyente supraconstitucional que le dé perdón a esos bandidos, que evite que los extraditen y de paso, que es el veneno verdadero de todo ese entuerto, se extienda el periodo de Petro 2 años. Y si se queda 2 años, se va a quedar 10 y 15 y 20, como el sátrapa Maduro en Venezuela o como el borracho bandido de Nicaragua. Mire, hablando de bandidos, hablando de perdón y de todo este tipo de situaciones, Cali fue sin duda epicentro del estallido social, pero aún se ven secuelas de ello. Hay delincuencia en la ciudad, pese a reducción de algunos índices de criminalidad, la ciudad sigue azotada con eso. Hermano, ¿Qué mira, opina de la gestión del alcalde Alejandro Eder? ¿Cree que le hace falta rigor a la hora de manejar el tema? Mira, el ejemplo empuja, la palabra empuja y el ejemplo arrastra. Cuando los jóvenes están viendo en el Congreso de la República criminales de la peor condición, como los miembros del partido comunes de la FARC, que violaron niños, mataron mujeres, incendiaron pueblos, torturaban personas, secuestraban, hicieron todas las fechorías habidas y por haber, criminales de lesa humanidad, están en el Congreso tirando líneas y diciendo que son faros morales, pues entonces un joven que es un bandidillo de poca monta, se cree autorizado por cuenta de ese mal ejemplo para hacer cualquier cosa. Y allí es donde está el error, porque esos bandidos de la FARC, en vez de estar en una fosa común, extraditados o encarcelados en una cárcel de máxima seguridad colombiana, están ponderando en el Congreso colombiano cuál es el ejemplo que se le manda a la juventud. ¿Cuál es el mensaje? Entre más delincuente, asesino y criminal seas, mayor protección del Estado vas a tener. Y hay un error grave, craso en toda esta ecuación. La paz y el orden no se negocian, se imponen con la fuerza de las leyes y las armas de la República. El que no se quiera someter a eso debe ser dado de baja, sencillo, elemental. Lo que pasa es que la narrativa de la izquierda nos ha llevado a pensar que aplicar la ley es ilegal. Entonces no se puede fumigar, no se puede bombardear. Resulta que un policía o un soldado debe dejarse blandir un machete de un bandido que quiere matarle, y si le dispara va preso el policía. Y si el bandido hiere al policía, el bandido es indultado. ¿Hacia dónde va el país? Pero ya esta situación está tocando a la gente de abajo, al de arriba, al del medio, a todos, y ya la gente se está dando cuenta que el tal cambio es una desgracia y que no hay nada peor para un país que el comunismo, que el progresismo, como quieran llamar a esa basura que no ha funcionado en ningún lugar del mundo desde el punto de vista social, económico, político, de seguridad, incluso de familia, porque lo que tratan estos bandidos es de destruir a la familia, que es la base fundamental de la sociedad. Y eso los colombianos no podemos permitirlo. Y en el caso de Cali, ¿cómo ve esa situación? ¿Cree, como le decía, cree que el alcalde Alejandro Eder sí está teniendo rigor con el tema, que sí se está recuperando el orden como él lo prometió? Mira, Alejandro Eder es un tibio. Cuando tú pones a pelear la guerra a cobardes y tibios,
las guerras se pierden. Si tú quieres ganar la guerra debe ser comandada por valientes, por gente que no quiera ser políticamente correcta, porque la mejor manera de quedar mal con todo el mundo es pretender quedar bien con todos. A esto le hace falta carácter, decisión, autoridad, ardentía, fuerza, cojones, para decirlo en castizo puro. Y el señor Eder pues no los tiene. Y eso no te lo dan en Harvard, eso no lo compras en un curso, eso no te lo da nadie, con eso se nace. Y Cali entonces está en el peor de los momentos también, más grave incluso que con el anterior alcalde, porque uno sabía a qué atenerse con el anterior alcalde. Él es de ese combo, él hace parte de esa BACRIM, de la izquierda radical y todos los temas de corrupción que hay en Cali. Ahora bien, hay que decirlo, Alejandro Eder es un tipo honesto. Yo no voy a decir aquí que Alejandro Eder es un hombre deshonesto, no, pero le falta carácter, hermano. Y eso hace muchísimo daño en las actuales circunstancias de seguridad, de violencia que tiene el país. Y Cali tiene un problema, Cali está en la mitad del fuego cruzado. Y es, sin duda alguna, un baluarte muy preciado para la criminalidad. Todos los bandidos quieren tomarse Cali, porque Cali es una ciudad muy importante para Colombia y es un trofeo para cualquier grupo delincuencial. Y entonces imagínense, peleando esta guerra contra el narcotráfico, contra la extorsión, el secuestro y toda suerte de crímenes, y al frente de esa pelea, un hombre que hace ronda con los bandidos de la primera línea, se abraza con ellos y dice que hay que dar abrazos en vez de balazos. No, yo soy de los que piensa que hay que aplicarle a todo el bandidaje la ley 556, que es la ley del fusil, si no se someten. Y si se someten, tienen que estar bajo un régimen carcelario como corresponde, como el de El Salvador, no como vimos hace poco en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, unos internos consumiendo droga y celebrando. A todos esos bandidos hay que meterlos en una cárcel que tenga 10 pisos bajo tierra sin que vean la luz del sol, a pan y agua, a ver si van a seguir igual de criminales, bandidos, indolentes y miserables. Los bandidos son como los empresarios. Si tú les pones las condiciones difíciles, se van a otra plaza. Eso es lo que hay que hacer con el bandidaje en Colombia, ponérsela difícil. O se van y el que se quede, pues sentirá todo el peso de la mano de hierro de la autoridad del Estado. Ahora que usted lo menciona, pasó en Valledupar, pero pasa, dice la gente, en todo el país, en las cárceles, están sin control. Allí, ¿qué hace falta? Porque en el IMPEC, nada más hoy nos reportaban que en Bogotá hubo una fuga de 2 presos de la cárcel La Picota, si no estoy mal. Hacer las cosas de la misma manera cuando no funcionan implica que sigan fallando las cosas, ¿verdad? El IMPEC no hace bien su trabajo, digan lo que digan, las cárceles de Colombia son un desastre. ¿Debe seguir el control de las cárceles en manos del IMPEC? ¿O es el ejército el que tiene que operar eso? ¿O un particular en concesión? 4 o 5 megacárceles y se les acaba la recocha. Mira lo que pasó en El Salvador. Todos eran muy guapos afuera, cortaban cabeza, los metieron a los jefes de distintas maras, de distintas pandillas en las mismas celdas y son unas palomitas. Son unas palomitas y son amigos entre ellos mientras ponían a que se matara el pueblo y lo mataban. No, es que eso hay que meterle carácter, hermano. Sin carácter no hay nada. Esa es la verdad. Hablando de carácter, de tomar las riendas, no solamente en la región, sino a nivel nacional, hay una división todavía, la incertidumbre sigue en aumento. ¿Cree que la oposición realmente va a lograr retomar el poder en el 2026? Hermano, si hay elecciones democráticas, que yo tengo serias dudas al respecto, porque creo que Petro va a tratar a como dé lugar de quedarse en el poder, la oposición va a ganar si hay elecciones democráticas. Pero la preocupación ahora no puede ser la selección de un candidato o candidata cuando está en riesgo la elección del 26. Entonces lo primero es, como en la guerra, la estrategia de guerra tiene unos puntos sustantivos primordiales que permiten avanzar en el campo de batalla y en la disposición de la estrategia y en la implementación de la táctica militar. La vida, la política, es eso, una estrategia, una táctica para conseguir objetivos. El primer objetivo de esta guerra democrática tiene que ser indefectiblemente que haya elecciones en el 26. Superado ese asunto, esa batalla, hay que seguir a la próxima. Buscar un candidato o candidata que represente el clamor nacional de seguridad, de autoridad y de la fuerza que se requiere para sacar a nuestro país adelante. Como están las cosas hoy y siendo positivos, ¿ve usted qué candidato que se perfila? Es que no para ese cargo? hermano, te estoy diciendo que dudo que haya elecciones, socio. No podemos caer en ese juego. No, pero si las hay. No, es que no, yo no voy a hablar sobre supuestos. Lo que está ocurriendo ahora es muy grave y Petro se quiere quedar en el poder.
Cuando hayamos superado ese problema, entonces me parece que es viable hablar de candidaturas. Antes me parece irresponsable y extemporáneo. Pero usted, por ejemplo, se ha considerado patriota, defensor de la libertad también, y ahora, como usted me lo está exponiendo, que es pro autoridad, o más bien, No, pero ahora, de toda la vida. Toda la vida. Lo que pasa es que tú estás muy No, me lo pelado. estás poniendo Tú ahora estás porque muy estamos aquí pelado. ahora cara Tú a estás cara, muy quiero pelado. decir. Tú estás muy pelado. Píllate mis entrevistas hace 15 años, exactamente igual. He venido diciendo lo mismo 15, 20 años. No, pero quiero decir que me lo O está sea, cuando yo diciendo. daba esas entrevistas, tú estabas en el colegio. Estabas Claro, muy apenas pelado. estaba estudiando. No. Apenas estaba muy Pero me pelado. lo dice ahora en persona. Pensando en eso, usted se perfila, además de actor, escritor y eso, se visualiza de pronto ante esa posibilidad y tratando de no ser irresponsables, como me lo dice, como un futuro presidente de Hermano, Colombia. mira, yo te digo una cosa. Yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo. Tengo la convicción para hacerlo y tengo los cojones para hacer lo que sea que haya que hacer. Pero ese no es el punto ahora. El punto ahora es que haya elecciones en el 26. Si tú me dices que a mí me quedaría grande la vaina, no, socio, a mí no me queda grande. Yo mido 1,70, pero nunca he visto gigantes a mi alrededor. Bueno, ahí lo tienen. Abelardo de la Espriella, abogado, empresario, escritor, actor, ahora también con su nuevo libro y está aquí en la capital del Valle compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por Gracias, este espacio. monstruo. Y ustedes Un abrazo, un saludo para todos. Y ustedes sigan conectados con CW Más Noticias para que se enteren de las noticias de Cali, el Valle y por supuesto de Colombia. No.